Un soldado romano llevaba 30 años matando. Sabía exactamente lo que era una muerte por crucifixión, los tiempos, las señales, los sonidos. Y cuando llegó al pie de la cruz del hombre al que llamaban Rey de los Judíos, y lo vio inmóvil, sin el jadeo convulsivo que caracteriza las últimas horas, supo que estaba muerto. No necesitó verificarlo, pero lo verificó. Tomó la lanza y la clavó entre sus costillas, hacia arriba, hacia el corazón. Y lo que salió no fue lo que él esperaba. Salieron dos cosas distintas: sangre y agua, separadas. Y Juan, que estaba parado a pocos metros, lo vio con sus propios ojos, y lo escribió con una urgencia que no tiene paralelo en ninguna otra línea de su evangelio. Hay médicos que llevan décadas estudiando ese versículo. Hay teólogos que lo han comentado durante 2000 años. Hay científicos que han propuesto explicaciones anatómicas precisas. Y sin embargo, la pregunta que Juan dejó sobre la mesa con esa descripción nunca ha podido cerrarse del todo. No porque la ciencia no alcance, sino porque lo que Juan vio ese viernes por la tarde en el Gólgota lleva capas de significado que se superponen unas sobre otras como las velas de un templo, cada una iluminando algo diferente, ninguna agotando la luz. Pero antes de llegar al momento de la lanza, necesitamos entrar al día completo. Necesitamos sentir el peso de las horas que precedieron ese instante. Porque lo que salió del costado de Jesús no puede entenderse sin saber lo que su cuerpo había atravesado desde la noche anterior. Y eso, ese recorrido desde el Getsemaní hasta el Gólgota, es una de las historias más devastadoramente humanas que se han escrito jamás. Juan Bar Zebedeo era pescador del lago de Galilea. No era un hombre de letras. No era sacerdote, ni escriba, ni fariseo. Sus manos tenían la textura de quienes trabajan con redes mojadas bajo el sol y el viento desde los 12 años. Piel gruesa en las palmas, nudillos marcados, dedos que sabían cerrar el nudo exacto en la oscuridad sin necesidad de luz. Era el más joven de los 12. Algunos comentaristas de la antigüedad dicen que cuando Jesús lo llamó desde la orilla del lago, Juan apenas había cruzado la adolescencia. Su hermano Jacobo, también llamado, era mayor. Su padre Zebedeo era el propietario de los botes, y contrataba jornaleros. No era una familia en la miseria, era una familia con algo que dejar atrás. Lo dejaron todo. Esa frase del Evangelio, la dejaron todo y le siguieron, se lee en segundos. Se vive de otra manera. Porque dejar todo cuando tienes 15 o 16 años no es lo mismo que dejarlo con 40. A los 15 no sabes todavía con exactitud lo que estás dejando. No has medido el peso de lo que construiste. Y eso tiene una doble consecuencia. Te hace más libre para seguir. Y también más expuesto a que lo que encuentras al otro lado te rompa de maneras que no anticipaste. Juan pasó 3 años caminando con Jesús por Galilea y Judea, y la región del Jordán y las aldeas de la Decápolis, y las calles de Jerusalén. Durmió bajo las estrellas cuando no había casa que los recibiera. Comió lo que la gente ponía sobre la mesa. Escuchó enseñanzas que ningún otro maestro había pronunciado jamás, y vio cosas que no tenían explicación dentro del mundo que él conocía. Personas curados de enfermedades que llevaban décadas destruyendo su cuerpo. Personas liberadas de lo que los textos describen con el vocabulario de la posesión. El lago de Galilea calmándose en medio de una tormenta, a la voz de un hombre parado en la proa del bote. Estuvo en el monte de la Transfiguración. Lo vio. Estuvo en el Getsemaní la noche antes de la crucifixión. Lo escuchó orar con una angustia que el texto describe con una palabra griega, agonia, de la que viene directamente nuestra palabra agonía. No es metáfora, es descripción médica, el estado de tensión extrema que precede a la crisis definitiva. Y Juan fue el único de los 12 que se quedó en el Gólgota, hasta el final. Los otros huyeron en la noche del Getsemaní, cuando llegaron los guardias del templo con antorchas y palos. Pedro siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y luego negó 3 veces, y se perdió entre las sombras. Los demás desaparecieron en la oscuridad de Jerusalén.
Solo Juan llegó al pie de la cruz. Y eso necesita ser dicho lentamente, porque cambia todo lo que viene después. Juan vio lo que ninguno de los otros 11 vio. Juan fue testigo ocular de las últimas horas, de la muerte, de la lanza, de lo que salió. Y lo escribió 40, quizás 50 años después, un hombre viejo, en Éfeso según la tradición, con las manos que ya no tenían la fuerza de los años de las redes, pero que todavía recordaban cada detalle de ese día, con una claridad que el tiempo no había borrado sino afilado. Lo escribió con una precisión que los médicos modernos han tomado en serio, con una insistencia sobre su propio testimonio, que no tiene precedente en el resto del Evangelio. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Juan 19:35. La noche en el Getsemaní terminó con el arresto. Los guardias llegaron con Judas, que conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos habían ido allí muchas veces. El huerto al pie del monte de los olivos, al otro lado del torrente Cedrón, con los olivos viejos de troncos retorcidos que en la oscuridad parecen formas humanas detenidas. Judas llegó con la señal, el beso, y uno de los guardias se acercó para tomar a Jesús. Y Pedro sacó la espada que llevaba escondida y cortó la oreja derecha de un sirviente del sumo sacerdote. El hombre se llamaba Malco. Juan anota el nombre. Solo Juan. Ese detalle, ese nombre específico en medio del caos de la noche, es la firma de un testigo que estaba ahí y que recuerda los detalles que solo se recuerdan cuando los viviste. Jesús tocó la oreja de Malco y la sanó. Y luego se entregó. Se fue con los guardias, sin resistencia. Lo que siguió a esa entrega fue un proceso que los historiadores romanos y judíos del período describen con suficiente detalle para saber lo que implicaba físicamente. Primero el interrogatorio ante Anás, el ex sumo sacerdote, el hombre de verdadero poder detrás del cargo oficial de su yerno Caifás. Luego la sesión ante el Sanedrín. Luego el traslado ante Pilato. Luego el traslado ante Herodes Antipas, que estaba en Jerusalén para la Pascua. Luego el regreso ante Pilato. Y la sentencia, entre el arresto en el Getsemaní y la crucifixión en el Gólgota, transcurrieron aproximadamente 12 horas. 12 horas sin dormir, sin comer, sin beber. 12 horas de interrogatorios, de traslados a través de las calles de una Jerusalén superpoblada por los peregrinos de la Pascua, de golpes en la casa del sumo sacerdote, cuando un guardia lo abofeteó porque consideró que su respuesta era irrespetuosa, de la humillación en el palacio de Herodes, donde los soldados lo vistieron con un manto de burla. Las calles de Jerusalén esa madrugada estaban llenas de un ruido diferente al del día, no el ruido del mercado, ni el ruido de las procesiones. Era el ruido de miles de personas que habían venido para la Pascua, y que dormían en patios, en azoteas, en los bordes de los caminos que entraban a la ciudad, porque no había espacio suficiente dentro de las murallas para todos los que llegaban cada año desde los rincones del mundo judío. El historiador Josefo estima que en las festividades pascuales, Jerusalén podía reunir más de 2 millones de peregrinos. Las cifras exactas están en disputa, pero la imagen no. Una ciudad que había multiplicado su población varias veces en el transcurso de días, con el olor de los animales de sacrificio que empezaba a mezclarse con el humo de los primeros fuegos del alba, y con el polvo que el viento levantaba de los caminos sin pavimentar que rodeaban las murallas. Por esas calles llevaron a Jesús de un lugar a otro durante horas. Las sandalias sobre la piedra, el ruido de los guardias, la antorcha que alguien sostenía adelante y que hacía que las sombras se movieran en las paredes de los callejones. Cada vez que llegaban a un nuevo lugar, había que esperar. Había que pararse en un patio o en un corredor mientras el oficial de turno era avisado y se preparaba para recibir al prisionero. Y en esas esperas, parado, con las manos atadas, sin agua, sin ningún lugar donde apoyar el cuerpo que ya llevaba horas sin descanso, el frío de abril en Judea antes del amanecer
penetraba sin encontrar resistencia. Juan estaba siguiendo. A distancia, pero siguiendo. Lo sabemos porque llegó al patio del sumo sacerdote esa noche, porque conocía al sumo sacerdote, y le pidió a la portera que dejara entrar a Pedro también. Juan vio el fuego en el centro del patio. Vio a Pedro acercarse. Oyó las 3 preguntas y las 3 respuestas. Y luego el canto del gallo en la oscuridad antes del amanecer, ese sonido que en la cultura de la época marcaba el fin de la noche, y que en ese momento marcó algo completamente diferente. El punto exacto en que Pedro entendió lo que había hecho. Juan lo vio. Juan siguió. Y luego la flagelación. El flagrum romano era un instrumento diseñado para producir el máximo daño posible sin matar al condenado. Al menos, no de inmediato. Era un mango de madera o de cuero, del que colgaban múltiples tiras de cuero con nudos en los extremos, o con fragmentos de hueso o de metal incrustados. La víctima era atada a un poste con los brazos extendidos y el torso desnudo expuesto. El flagellator, el soldado especializado en esta tarea, actuaba desde atrás y desde los lados, haciendo que las tiras del flagrum se enrollaran alrededor del torso y se clavaran en la piel al ser retiradas con violencia. Las primeras golpes producían laceraciones superficiales. Los siguientes comenzaban a exponer el tejido subcutáneo. Los últimos llegaban al músculo. Un texto médico del siglo XX, que analiza la crucifixión desde el punto de vista de la patología forense, describe la flagelación romana como un procedimiento capaz de producir un estado de shock hipovolémico inicial, pérdida masiva de fluidos corporales, antes de que la crucifixión comenzara. El número de golpes no estaba fijado en Roma de la misma manera que en la ley judía, que limitaba los azotes a 40-1 para proteger al condenado de la muerte accidental. El derecho romano no tenía ese límite explícito. El soldado se detenía cuando el oficial a cargo lo indicaba. El lugar donde se realizaba la flagelación era un patio interior, de piedra, sin techo. El poste al que ataban al condenado era bajo, lo suficiente para que el cuerpo quedara inclinado hacia adelante, con el torso expuesto y los pies todavía en el suelo. Esa posición no era accidental, calculada para maximizar la superficie expuesta, para que las tiras del flagrum llegaran a los costados además de a la espalda, para que el condenado no pudiera caer aunque los músculos de las piernas cedieran, porque las muñecas atadas al poste lo sostendrían en esa posición inclinada, incapaz de colapsar, incapaz de alejarse. El sonido del flagrum es descrito por los textos antiguos con una palabra que no tiene traducción exacta. El silbido de las tiras en el aire seguido del golpe húmedo contra la piel. Las personas que estaban en el patio o cerca de él podían escucharlo. Los peregrinos que pasaban por la calle del otro lado del muro podían escucharlo. Era parte del mensaje. La ejecución romana no era un asunto privado. Era un espectáculo pedagógico cuyo sonido llegaba antes que la vista. Cuando terminó, a Jesús le pusieron el manto de púrpura. Los soldados lo hicieron con el tipo de eficiencia burlona que los textos describen en varios momentos de la pasión. Una corona trenzada de ramas espinosas, una caña en la mano derecha como cetro de farsa, la rodilla en el suelo delante de él, mientras lo llamaban rey de los judíos. No era crueldad espontánea, era un protocolo. Los soldados de las legiones romanas habían desarrollado formas de humillar a los condenados que tenían la precisión de un ritual. Sabían exactamente qué hacer. Lo habían hecho antes. Jesús llegó al Gólgota después de la flagelación, después de la corona de espinas, no una corona decorativa de ramitas flexibles, sino una estructura fabricada con las ramas espinosas que crecen en los bordes de los caminos de Judea, con espinas de hasta 3 centímetros de largo, presionadas sobre el cuero cabelludo, hasta que las espinas penetraban. Después del peso del patibulum, la viga horizontal de la cruz, que el condenado cargaba sobre sus propios hombros desde el lugar del juicio hasta el lugar de la ejecución, una distancia de varios cientos de metros a través de las calles de Jerusalén, llenas de personas que habían venido a celebrar la Pascua y se encontraron con una procesión de muerte.
En algún punto del camino, Jesús cayó bajo el peso. El Evangelio de Marcos registra que un hombre llamado Simón de Cirene, que venía del campo y pasaba por allí en ese momento, fue obligado a cargar la viga. Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, añade Marcos. Dos nombres que sugieren que Marcos conocía a esos hijos y que su audiencia también los conocía. Otro detalle de testigo, otro nombre específico en el tejido de la historia. El sol de abril en Judea a las 9 de la mañana ya empieza a calentar. El camino al Gólgota subía. Las piedras del pavimento romano estaban manchadas cuando pasaron por encima de ellas. La distancia desde el pretorio de Pilato hasta el Gólgota era de varios cientos de metros. No es una distancia larga en condiciones normales. En las condiciones de esa mañana era otra cosa. El patibulum, la viga horizontal de la cruz, que pesaba entre 15 y 20 kilos, según las estimaciones de los arqueólogos basadas en los restos de ejecuciones romanas encontrados en tumbas del período. Descansaba sobre los hombros y la nuca del condenado, con los brazos extendidos a los lados y atados a la madera. Esa postura no permitía usar los brazos para equilibrarse. Cada piedra irregular del camino, cada pequeño desnivel del pavimento, se convertía en un riesgo de caída sin manera de amortiguar el golpe. Las calles por las que pasó la procesión estaban llenas. Era la mañana de la Pascua. Había personas que venían del templo después de presentar sus ofrendas. Había vendedores que instalaban sus puestos para el día. Había peregrinos llegados de Alejandría, de Antioquía, de Roma, de Babilonia, que caminaban con la expresión de quien lleva semanas de viaje y acaba de ver por primera vez la ciudad hacia la que caminó. Y en medio de todo eso, una procesión de ejecución. El heraldo que iba delante anunciando el nombre del condenado y su crimen. Los soldados. El hombre con la viga. La multitud abriéndose sin dejar de mirar. Algunos miraban con curiosidad. Algunos con la indiferencia de quien ha visto demasiadas procesiones de ese tipo. Y algunos, las mujeres de Jerusalén que el Evangelio de Lucas menciona llorando y lamentándose en el camino, con el tipo de dolor que no necesita explicación, porque reconoce en ese hombre algo que los demás no están viendo todavía. El Gólgota, Gulgolta en arameo, el lugar del cráneo, llamado Calvario en latín, era un afloramiento rocoso a las afueras de las murallas de Jerusalén, visible desde los caminos de entrada a la ciudad precisamente por esa razón. Los romanos crucificaban en lugares visibles para que el mensaje del imperio llegara sin traducción a cualquiera que se acercara. La crucifixión no era solo una pena de muerte, era un comunicado oficial. Decía, así termina quien desafía el orden de Roma. La crucifixión comenzó alrededor de las 9 de la mañana. El mecanismo fisiológico de la muerte por crucifixión ha sido estudiado con detalle por médicos modernos, y lo que describieron es de una precisión perturbadora. El cuerpo colgado de los brazos con los pies apoyados parcialmente en un soporte o clavados a la madera, entra en un ciclo de asfixia progresiva. Para exhalar, el condenado debe empujarse hacia arriba usando los pies y la fuerza de los brazos, aliviando temporalmente la presión sobre el diafragma. Cuando los músculos se agotan y ya no puede empujarse, la respiración se vuelve imposible. La muerte por crucifixión era, en gran medida, muerte por asfixia. Podía durar horas, a veces días. Los soldados romanos conocían ese mecanismo perfectamente. Y cuando necesitaban acelerar la muerte, por razones logísticas, por el inicio de una festividad, por orden de un oficial, usaban el crurifragium, romper las piernas del crucificado con un mazo pesado. Sin la capacidad de empujarse hacia arriba con los pies, la asfixia llegaba en minutos. Jesús estaba en la cruz desde las 9 de la mañana. Alrededor del mediodía, el texto describe que una oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El sol se oscureció. La temperatura bajó. Las personas que miraban desde la distancia notaron el silencio extraño que cae cuando la luz desaparece en el medio del día. Los pájaros se callaron.
Los vendedores ambulantes que rondaban los lugares de ejecución en busca de cualquier negocio posible se detuvieron. A las 3 de la tarde, Jesús gritó con voz fuerte, en arameo, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las primeras palabras del Salmo 22, un salmo que los presentes habrían reconocido de inmediato como el salmo de quien sufre y clama desde el abandono extremo y espera, contra toda evidencia, que Dios responda. Y luego, según el Evangelio de Juan, dijo, tengo sed. Y luego, consumado es. Y luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. 6 horas en la cruz. El cuerpo que colgaba de la cruz a las 3 de esa tarde había perdido una cantidad de fluidos corporales que los médicos modernos describen como compatible con un estado de shock hipovolémico severo. Las laceraciones de la flagelación habían drenado sangre y plasma durante horas. La deshidratación era extrema, de ahí la sed que Juan registra. El esfuerzo muscular de las 6 horas en la cruz había continuado agotando los recursos de un cuerpo que ya estaba al límite, desde antes de que los clavos entraran. Cuando el soldado llegó y lo vio inmóvil, la postura del cuerpo, la ausencia del esfuerzo respiratorio, la falta de respuesta a cualquier estímulo externo, le dijeron lo que sabía leer. Este hombre está muerto. No necesitaba verificarlo. Los otros 2 crucificados ese día todavía vivían. A ellos les rompieron las piernas. A Jesús no. Pero tomó la lanza de todas formas. El soldado tomó la lanza y la hundió en el costado de Jesús, entre la 5ª y la 6ª costilla del lado derecho, en el ángulo que permite alcanzar el espacio pleural, y posiblemente el saco pericárdico, la membrana que rodea el corazón. El ángulo de entrada que los anatomistas modernos han reconstruido a partir de la descripción del texto y de la mecánica de la crucifixión sugiere que la punta de la lanza alcanzó el lado derecho del corazón, o el espacio inmediatamente adyacente, y salió sangre y agua. Juan 19:34. Una sola oración. En el original griego, kai euthis, exelten haima kai haidor. Y enseguida salió sangre y agua. El adverbio euthis, enseguida, inmediatamente, es una de las palabras características del estilo de Marcos, pero Juan lo usa aquí de una manera que subraya la velocidad y la evidencia visual del evento. No fue un goteo. Fue una salida visible, clara, suficientemente grande para que alguien parado a pocos metros pudiera distinguir los 2 componentes, sangre y agua. 2 sustancias distintas, saliendo del mismo punto de entrada. Aquí es donde los médicos modernos entraron a la historia con un argumento que tomó décadas construir. El doctor William Stroud, en el siglo XIX, fue el primero en proponer que la separación de sangre y agua que Juan describe corresponde a la ruptura del saco pericárdico. El pericardio es la membrana doble que envuelve el corazón. Entre sus 2 capas existe un espacio virtual que en condiciones normales contiene solo unos pocos mililitros de fluido lubricante. Pero en ciertas condiciones de trauma severo, de infección grave, de estrés físico extremo, ese espacio puede llenarse de fluido hasta convertirse en una acumulación real, lo que los médicos llaman derrame pericárdico. El fluido del derrame pericárdico es claro, translúcido, de apariencia acuosa. Sangre del ventrículo. Fluido claro del pericardio. 2 corrientes distintas, de colores y consistencias distintas, visibles para un testigo parado a distancia suficiente para distinguirlas. Lo que ninguno de ellos disputa es la coherencia médica de lo que Juan describe. Un hombre que había sido flagelado, coronado de espinas, crucificado durante 6 horas, y que murió de los efectos acumulados de todo eso, habría desarrollado con alta probabilidad una o ambas de esas acumulaciones de fluido en el tórax. Y la penetración de una lanza en ese estado produciría exactamente lo que Juan vio: sangre y agua, visiblemente separadas, saliendo al mismo tiempo. Juan no sabía anatomía romana, no conocía los mecanismos del derrame pericárdico ni del hemotórax.
Describió lo que vio con los ojos de un pescador galileo, que no tenía vocabulario médico, y que por eso mismo usó las palabras más simples y más directas: sangre y agua. Hay algo que quiero preguntarte ahora, en este momento, antes de seguir. Estás parado donde Juan estuvo parado esa tarde. Ves la lanza entrar, ves lo que sale, y en esa fracción de segundo, tienes que decidir qué haces con lo que estás viendo. ¿Lo registras? ¿Lo preguntas? ¿Te vas? ¿Qué haces con una evidencia que no encaja en ninguna categoría que conoces? Escríbemelo en los comentarios. Necesito saber cómo lo procesas tú. Porque lo que Juan hizo con ese momento es una de las decisiones más importantes de la historia. Juan no se fue. Juan se quedó. Y 40 años después, lo escribió. Pero lo que Juan escribió en ese versículo no era solo medicina. Era también algo que cualquier judío del primer siglo habría reconocido de inmediato como un lenguaje profundamente enraizado en siglos de historia sagrada. Porque la sangre y el agua no eran dos elementos neutros en el mundo simbólico del judaísmo del Segundo Templo. Eran dos elementos que aparecían juntos en los rituales más fundamentales de la fe de Israel, de maneras que ahora, en el pie de la cruz, convergían con una densidad de significado que Juan debió sentir como el vértigo de ver todo cuadrar de repente. El agua y la sangre estaban presentes juntas en el ritual de purificación del leproso descrito en Levítico 14. El sacerdote tomaba 2 pájaros vivos. Uno era sacrificado sobre agua corriente. El otro era mojado en la sangre del primer pájaro mezclada con el agua y soltado vivo. Sangre y agua, mezcladas, como instrumento de limpieza para quien había estado excluido de la comunidad de Israel por su enfermedad. El que había sido declarado impuro era declarado puro a través de ese rito doble. La sangre y el agua estaban presentes en la inauguración del tabernáculo del desierto. Moisés tomó la sangre y el agua y roció sobre el libro, sobre el pueblo, sobre la tienda y sobre todos los utensilios del ministerio. Hebreos 9:19-21 cita ese ritual y lo conecta directamente con la obra de Cristo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, escribe el autor. Pero la purificación completa en el sistema levítico requería también el agua. Y la sangre y el agua estaban presentes en la Pascua de Egipto, de una manera que los judíos del tiempo de Jesús conocían de memoria porque la contaban cada año en la cena del Seder. La sangre del Cordero Pascual sobre los postes de las puertas. La sangre que hacía que el ángel de la muerte pasara de largo. La sangre que marcaba la frontera entre la vida y la muerte para las familias que estaban detrás de esa puerta. Jesús murió en la Pascua. El Evangelio de Juan lo subraya con una precisión cronológica que no es accidental. Jesús fue crucificado el día en que en el templo de Jerusalén los sacerdotes sacrificaban los corderos pascuales para las familias que los habían traído. Mientras la sangre de miles de corderos corría por los canales del templo, a pocos cientos de metros, en el Gólgota, la sangre del que Juan el Bautista había señalado llamándolo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, estaba siendo derramada. Y cuando el soldado clavó la lanza y salió sangre y agua, Juan reconoció algo. No lo explicó todavía, en ese versículo. Lo dejó en la descripción pura, salió sangre y agua. Pero más adelante, en su primera carta, escribe: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Primera de Juan 5:6. Esa referencia, ese eco deliberado, dice que Juan estuvo pensando en ese momento durante décadas, que lo llevó consigo por toda la extensión de su vida adulta, que encontró en esos 2 fluidos algo que seguía expandiéndose en significado cuanto más lo miraba. Los padres de la Iglesia de los siglos II y III vieron en la sangre y el agua una imagen del nacimiento de la Iglesia. Del mismo modo que Eva fue sacada del costado de Adán mientras dormía, la Iglesia emergió del costado de Cristo mientras dormía en la muerte. El agua bautismal y la sangre eucarística, los 2 sacramentos centrales de la vida cristiana,
brotando del mismo punto, del mismo cuerpo, del mismo momento. No como símbolo inventado después, sino como acontecimiento histórico que se convirtió en símbolo, porque la historia misma tenía esa densidad. Tertuliano lo escribió a finales del siglo II. En aquella herida nació la Iglesia. Orígenes, en el siglo III, desarrolló la imagen del costado abierto como la puerta de entrada al corazón del Hijo de Dios, el lugar donde el creyente entra a encontrar la fuente del agua viva que Jesús había prometido en la conversación con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. Había otras personas allí, no solo Juan. El Evangelio de Juan menciona a las mujeres paradas cerca de la cruz. María, la madre de Jesús, la hermana de su madre. María, la mujer de Cleofas. Y María Magdalena. 4 mujeres. 4 nombres de personas que eligieron quedarse cuando todos los demás habían huido. Y Juan, el discípulo que Jesús amaba, parado con ellas. Imagina ese grupo. 4 mujeres y un hombre joven, parados cerca de la cruz mientras la oscuridad de las 3 horas cubría el Gólgota, oyendo los gritos finales, viendo la cabeza inclinarse, y luego, en el silencio que siguió, viendo al soldado acercarse con la lanza. María, la madre de Jesús, vio la lanza entrar, vio lo que salió, y Juan, que estaba a su lado porque Jesús desde la cruz los había encomendado el uno al otro: «Mujer, he ahí tu hijo. He ahí tu madre». Juan la tomó desde ese momento para cuidarla y vio con sus propios ojos lo que ella también vio. Simeón, el anciano del templo que había sostenido al niño Jesús en sus brazos cuando María y José lo presentaron 40 días después del nacimiento, le había dicho a ella: «Y una espada atravesará tu propia alma». Lucas 2:35. Ella había llevado esa profecía durante más de 30 años. Había pasado por el Getsemaní de su propio miedo. Había seguido el camino al Gólgota. Había llegado. Se había quedado. Y cuando la lanza entró en el costado de su hijo, la espada de la que hablaba Simeón encontró finalmente su lugar. Hay algo en la fidelidad de esas personas, las 4 mujeres y el joven pescador, que cambia la manera en que leo el resto del Evangelio. Porque quedarse en el Gólgota no era un acto de valentía abstracta. Era un acto de amor que eligió no protegerse. Era la decisión de no mirar a otro lado cuando lo que amas está siendo destruido. Era quedarse con los ojos abiertos cuando cada instinto humano gritaba que cerrarlo sería más fácil. Y porque Juan se quedó, tenemos el versículo. El único registro de primera mano de lo que ocurrió cuando la lanza entró en el costado de Jesús. Si Juan se hubiera ido con los demás, si hubiera elegido la oscuridad de las callejuelas de Jerusalén, en vez del espacio abierto del Gólgota bajo el cielo cubierto de esa tarde, esa escena habría desaparecido de la historia sin dejar rastro. La fidelidad de quedarse produjo el testimonio. Y el testimonio produjo la pregunta. Y la pregunta nunca se ha cerrado. En el Evangelio de Juan, hay una conversación entre Jesús y un hombre llamado Nicodemo. Era fariseo, miembro del Sanedrín, un hombre de educación y posición social y conocimiento profundo de las Escrituras. ¿Llegó de noche? El Evangelio de Juan tiene una manera de usar el detalle de la noche, que no es solo temporal, es teológico. Los que llegan de noche son los que todavía están en el borde. Los que no han dado el paso del todo, pero no pueden quedarse quietos. Y Jesús respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando el soldado clavó la lanza y salió agua del costado de Jesús, Juan estaba parado a pocos metros, y llevaba años cargando la conversación con Nicodemo en su memoria. En algún momento después, cuando empezó a entender lo que había visto en el Gólgota desde la perspectiva de todo lo que Jesús había dicho y hecho durante 3 años, la conversación de Nicodemo y el agua del costado
se juntaron de una manera que ninguna fórmula teológica puede capturar completamente. Si alguna vez llegaste a un punto donde la evidencia de algo era demasiada para ignorarla, pero demasiado grande para terminar de recibirla. Si alguna vez estuviste parado en el umbral de algo que cambiaba todo, y no podías ni entrar ni irte. Entonces, ¿sabes algo de lo que Juan experimentó en la entrada del sepulcro vacío ese domingo por la mañana? No la certeza teológica. La tensión de estar frente a algo que todavía no sabes cómo sostener. Y luego dar el paso de todas formas. Juan vivió hasta viejo. Fue el único de los 12 apóstoles que murió de muerte natural, según la tradición unánime de la iglesia primitiva. Los demás murieron de muerte violenta. Juan murió en Éfeso, en la vejez, habiendo pasado los últimos años de su vida escribiendo y dictando todo lo que había visto y escuchado. Y entre todo lo que escribió, entre todos los momentos que presenció durante los 3 años del ministerio de Jesús, y en los 50 años que siguieron, eligió detenerse en ese versículo con una insistencia que no tiene par en el resto de su obra. ¿Cómo recibes tú eso? No la doctrina, no la teología, esto. Que el evento que hace posible tu propio nuevo nacimiento ocurrió en un cuerpo que sangraba y que produjo agua del costado mientras moría, y que hay un hombre que estuvo allí parado y que lo vio con sus propios ojos, y que pasó el resto de su vida larga diciéndote: yo estaba allí. Esto ocurrió exactamente así. Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leer cómo lo procesas. Si conoces a alguien que está en ese umbral ahora mismo, que tiene preguntas sobre Jesús, sobre la fe, sobre si lo que dicen los evangelios tiene alguna base real, comparte este video con esa persona. No como argumento, como apertura, como la invitación a pararse donde Juan se paró y mirar lo mismo que él miró, con los ojos que cada uno tenga disponibles. Porque el testimonio que Juan dejó no fue escrito para convencer a los que ya estaban convencidos. Fue escrito para los que están justo donde tú quizás estás ahora. Entre la evidencia y la fe, en ese espacio exacto donde el ver todavía no es creer, pero el no creer ya tampoco es del todo posible. Y lo que haces en ese espacio, lo que eliges ver, lo que eliges sostener, ¿a quién eliges quedarte? Eso es la historia que tú estás escribiendo. El agua y la sangre salieron juntas, y el que lo vio no se fue. No olviden suscribirse al canal y compartir este video con un amigo. Y por favor, escriban en los comentarios desde dónde están viendo esta historia y qué les ha enseñado. Gracias.